Buenas noches con todos. Disculpen, estaba esperando a ver si tal vez por el cambio de módulo se daba algunas palabras de parte de los organizadores, pero si les parece a ustedes para ya iniciar con la charla. Sí, doctor. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Les doy un cordial saludo. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme a compartir con ustedes un poco de conocimientos en lo que es ecografía básica en ginecología y obstetricia. Mi nombre es María Cristina Cordero, soy especialista en ginecología y obstetricia y soy especialista en docencia universitaria, dispongo de un diplomado en cirugía mínimamente invasiva. El día de hoy les voy a dar un poco sobre lo que es el reporte ecográfico en ginecología y obstetricia, la ecografía pélvica y la ecografía transvaginal. No sé si cómo era la dinámica con los otros tutores, sin embargo, considero que si es algo muy importante, tranquilamente me pueden ir a interrumpir. De lo contrario, para esperar hasta el final para las preguntas, porque es un poquito largo la charla. Déjenme compartir pantalla. Bueno, nuevamente les doy un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la ecografía y ginecología. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a permitir tener o entender un enfoque sistémico para realizar una ecografía ginecológica, bien sea de la forma abdominal o de la forma transvaginal. Recordemos un poquito de anatomía, recordemos que el útero es un órgano fibromuscular hueco que va a estar ubicado en la pelvis. Delante vamos a encontrar la vejiga, detrás vamos a encontrar el recto. Va a estar formado por dos partes muy importantes que van a ser el cuerpo y el cuello, unidos en una parte más delgada que es el istmo. El cuello a su vez va a tener dos porciones, un orificio cervical interno y un orificio cervical externo, que es el que se continúa con la vagina y hasta el introito vaginal. Vamos a ver que está cubierto por peritoneo y este peritoneo va a tener dos reflexiones, un fondo de saco anterior que es el vésico uterino y un fondo de saco posterior que es el recto uterino o el saco fondo de saco de Douglas. También vemos que hacia los lados de este peritoneo va a formar lo que son los ligamentos anchos y va a estar conectado por medio de los cuernos con estas dos porciones que van a ser las trompas. Las trompas que tienen un tamaño, una longitud de aproximadamente de 7 a 12 centímetros y van a estar constituidas por algunas porciones como por ejemplo la intramural, la ísmica, la anular y el infundíbulo. También vamos a ver que se conectan con los ovarios. Los ovarios van a ser dos estructuras elípticas en un plano transversal que le podemos ver aquí lateralizadas. Van a estar a los dos lados del útero para que lo recuerden. Entonces, en ecografía me va a servir mucho estas relaciones, sobre todo lo que son la parte anterior con la vejiga, la parte posterior con el recto, el tabique recto uterino, que va a llamarse también fondo de saco, y el vésico uterino. Ya, la ecografía en ginecología va a ser el método de elección o de primera línea para el diagnóstico por imágenes en la salud de la mujer. ¿Por qué? Porque es menos invasivo, es más económico y está al alcance tanto para médicos obstetras, médicos ginecólogos y también para los médicos generales. Es una técnica sencilla, precisa y segura. La precisión de la ecografía va a estar vinculada con algunos factores, eso sí, entre esos la habilidad del operador, el paciente y el equipo. Y bueno, hayan visto un poquito ya con la doctora Machuca, ustedes van a ver mucho aquí de lo que es teórico, un poco de imágenes, sin embargo, lo más importante es que ustedes puedan practicar. ¿Cómo va a ser la técnica ecográfica? La técnica ecográfica siempre debe ser sistémica, es decir, debemos tener grabado una sistematización de los pasos que vamos a seguir durante el examen ecográfico para no obviar ninguno. La terminología que vamos a utilizar durante esta charla y durante todas mis exposiciones conocemos como anecoico aquella estructura líquida que le vemos de un color negro, hipoecoico aquella de un color más gris que tiene un poco de componente más bien sólido.
y vemos que aquí todavía deja o da un reforzamiento acústico porque aún se conserva esa característica del líquido. Y el hiperecoico, que es aquel que no permite o que regresa bastantes ecos hacia el transductor y que nos va a permitir ver estas imágenes en color blanco. Entonces vamos a manejar esta terminología. Anecoico totalmente negro, hipoecoico cuando vemos estructuras de coloración gris e hiperecoico en aquellas estructuras que se proyectan de un color blanco. Ya, ¿cuándo exploración vaginal y cuándo exploración abdominal? Y eso es lo que siempre nos preguntamos. Bueno, obviamente van a haber algunas pacientes en las que siempre vamos a pedir una ecografía transvaginal, por ejemplo, una ecografía abdominal. Por ejemplo, en aquellas pacientes en la pubertad, pacientes que aún no han iniciado una vida sexual, pacientes que tengan un tabique vaginal, pacientes obesas, pacientes que no puedan tener una vejiga llena. En ese caso, perdón, pacientes obesas que necesitemos, que no podamos valorar por la vía abdominal, vamos a preferir la vía vaginal. Igual en pacientes que no puedan mantener una vejiga llena, vamos a preferir la vía transvaginal. Entonces, aquí, la ecografía abdominal. Recuerden en los principios de ecografía, si el transductor tiene una baja frecuencia, va a tener pero una mayor amplitud, es decir, va a captar una mayor zona. En este caso, la ecografía abdominal nos permite tener una visión mayor. En el abdomen, por ejemplo, es lo que utilizaban generalmente para un ecofaz, nos permite ver con una aproximadamente 30 centímetros de longitud, entonces nos permite ampliar el campo. Sin embargo, tiene una resolución muy pobre. Al contrario, en cambio, la ecografía transvaginal tiene una mayor frecuencia, una mejor resolución, pero en cambio su zona focal es más pequeña. Tiene una buena visión panorámica, como les decía, el abdominal, se puede visualizar el abdomen, pero se necesita que la vejiga de la paciente esté llena. En el caso de la transvaginal, nuevamente, debido a su alta frecuencia, su resolución va a ser mucho mejor, pero va a tener una pobre visión panorámica. Por ejemplo, en este caso pudiéramos complementar las dos técnicas. Tenemos una ecografía transvaginal, sin embargo, vemos una masa de ovario que es lo suficientemente grande y no está dentro del campo focal. Entonces, en ese caso, ¿qué nos va a servir? Hacer una ecografía abdominal. El abdomen no es visualizado en el caso de la ecografía transvaginal y esta se puede realizar con la vejiga vacía. Sobre la ecografía transvaginal, que generalmente es el método que nosotros solemos solicitar como médicos, tenemos que tiene una mejor resolución, tiene uso de transductores con una frecuencia de mejor resolución. La exploración nos permite explorar en el caso de las pacientes obesas, tiene una mejor distinción, es decir, nos permite distinguir mejor las masas, nos permite caracterizarlas mejor entre masas anexiales y masas intestinales. Hay un mayor detalle de las características internas de una masa pélvica. Esta nos estaría indicada cuando nosotros tenemos hallazgos en la ecografía abdominal inciertos, cuando queremos caracterizar de mejor manera una lesión, cuando hay una fuerte historia de cáncer ovárico. En este caso, pacientes con una fuerte historia familiar de cáncer ovárico, a pesar de que tengamos una ecografía abdominal que se encuentre normal, debemos solicitar una ecografía transvaginal en la sospecha de enfermedades endometriales y en la valoración de un útero en retroversión. En el caso de los úteros retroversos, es muy difícil evidenciar desde la parte superior, desde una ecografía abdominal, completamente al útero, al endometrio, al miometrio, etc. Entonces, en este caso, estaría indicada la realización de una ecografía transvaginal. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen vemos un útero, vemos un quiste de ovario, esta es una ecografía transvaginal. En esta ecografía transvaginal, si vemos, existe una parte del quiste de ovario que no se puede distinguir con precisión. En este caso, una ecografía abdominal nos permitiría valorar mejor esta masa que vemos a nivel transvaginal. En cambio, aquí tenemos una ecografía abdominal. Sabemos que es una ecografía abdominal porque está aquí la vejiga como interposición, nos sirve de ventana acústica, nos permite ver al útero, vemos aquí en un corte transversal y vemos la presencia de un mioma. Pero en cambio, vemos que acá en una ecografía transvaginal le caracterizamos, vemos que es un mioma tipo 6, es un mioma intramural,
y en este caso podemos verle completamente al útero. Esta es una ecografía igual abdominal, pero aquí podemos caracterizar mejor esta masa. Esto es un endometrioma, tiene una ecogenicidad, es hipoecogénica, y podemos distinguirle, podemos caracterizarle mejor mediante una ecografía transvaginal. Quizá en la ecografía abdominal no nos permite ver su ecogenicidad de forma correcta y podemos confundirla con otras masas de ovario. Ya, en el caso de la ecografía abdominal, ¿cómo va a ser la técnica? ¿Cómo van a pedirle ustedes a sus pacientes que lleguen para su exploración abdominal con la vejiga llena, no sobredistendida, con aproximadamente 300 a 500 ml de líquido es lo que deben ingerir antes del examen abdominal? ¿Por qué? Porque una vejiga sobredistendida puede aplastarle al útero, puede aplastar algunos quistes y nos puede alterar la anatomía, no nos puede dejar diferenciar de forma correcta algunas estructuras. Entonces, ni vacía ni demasiado distendida. ¿Cuál es la vejiga que está correctamente llena? Aquella que sobrepasa el fondo uterino, como podemos ver aquí. Esta es una vejiga que está bien llena, no está sobredistendida, está tapando completamente al fondo uterino. Nos sirve la vejiga como ventana visual, nos permite observar las imágenes. Recuerden que los ecos se transmiten por el líquido, entonces tener una vejiga nos va a ayudar muchísimo a diferenciar las estructuras. Además que nos permite desplazar al intestino fuera de la pelvis y con esto podemos diferenciar mejor las estructuras. En el caso de la ecografía abdominal vamos a usar transductores con una frecuencia más alta posible. Generalmente los que tenemos en los consultorios van a tener la frecuencia de 3.5 MHz, pero si tenemos uno de 5 MHz sería lo mejor. Nos permite visualizar y distinguir mejor a las estructuras. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos la ventana de la vejiga, tiene un poco de reforzamiento acústico aquí porque es líquido, vemos un útero, como esta parte hipoecogénica que vemos acá, vemos al útero, vemos al cuello, está la vejiga bien llena porque cubre hasta el fondo uterino. Este es un corte longitudinal porque podemos verle totalmente al útero, y este es un corte coronal o transversal, lo estamos viendo desde arriba. Entonces, y aquí a los lados vamos a tener los ovarios. Aquí le veo. Ya, en el caso de cómo nos vamos a ubicar en la técnica ecográfica, el eje mayor del útero se identifica en el plano sagital. Este es un corte sagital. Tenemos la vejiga anecoica, vemos aquí en la marca del transductor, eso también en las primeras clases debieron indicar, siempre la marca del transductor va a encontrarse al lado izquierdo de la pantalla y nos está mostrando el lado derecho de la paciente. Como dice aquí, craneal izquierda de la pantalla, es decir, a la izquierda de la pantalla va a estar el lado derecho de la paciente en el caso del corte transversal, y en el caso del corte longitudinal, la parte craneal, lo que está hacia arriba. Entonces le vemos al útero en un corte longitudinal. Vemos aquí al endometrio, al miometrio, el cérvix, y está cubierto totalmente por la vejiga. Ya, ¿cuál va a ser la técnica ecográfica? ¿Cómo va a ir el transductor? Para un corte longitudinal, tenemos el corte longitudinal del útero, vamos a colocarle al transductor en esta posición con la marca mirando hacia arriba. Todo lo que esté a la izquierda de la pantalla o a la derecha de la paciente está hacia arriba, coronal. Y todo lo que está hacia abajo es caudal, todo lo que está en la parte inferior del transductor. Entonces, para un corte longitudinal, vamos a ubicarle el transductor de la siguiente manera, con la muesca, a veces vienen con un sellito, a veces vienen con una marca, eso hacia la parte superior, para visualizarle al útero en un corte longitudinal. Entonces vemos aquí en este gráfico cómo está ubicado el transductor. El transductor está ubicado con la muesca hacia arriba, entonces vamos a identificar algunas estructuras. Vemos la vejiga que está llena, me permite tener esta ventana acústica para diferenciar mejor a las estructuras. Aquí vemos el cuerpo, vemos el endometrio en esta línea roja, está representada en este gráfico, vemos aquí el cuello y la vagina. ¿Ya? En la parte de acá atrás vamos a encontrar el recto, y en la parte anterior la vejiga. En un corte
transversal. Si tenemos un corte transversal, vamos a girar al transductor un ángulo de 90 grados en contra de las manecillas del reloj y vamos a ver que todo lo que está a la derecha o está al lado del transductor se va a reflejar al lado izquierdo de la pantalla, pero es la derecha de la paciente y al lado izquierdo de la pantalla, donde generalmente vamos a encontrar la señal del transductor. ¿Cómo va a ser la técnica? Igual, estábamos en un corte longitudinal, mostrando la muesca, nos indicaba hacia la parte de arriba, giramos 90 grados en contra de las manecillas del reloj y ¿qué vemos? Vemos al útero en transverso. Vemos aquí está el útero, aquí está el endometrio, igual en este corte de acá vemos al útero, al endometrio. Entonces, para tener un corte longitudinal, el transductor con la muesca hacia arriba y giramos 90 grados en contra de las manecillas del reloj y tenemos un corte transversal. Con esto vamos a poder obtener todas las longitudes del útero, tanto longitudinal como transversal. Entonces vemos en esta gráfica, vemos cómo giró, estamos a 90 grados, estábamos en un corte longitudinal y giramos 90 grados en las manecillas del reloj y nos encontramos ya en un corte transversal. Y aquí en el diagrama va a encontrar a los ovarios. Está la ventana de la vejiga y en la parte posterior está el recto. ¿Ya? Entonces igual, de la misma manera, en esta parte, a ver si les puedo poner, aquí tenía un videito. Ya. En este caso, vemos cómo para un corte longitudinal la muesca va a estar hacia la parte de arriba, ¿ya? Eso es un corte longitudinal. ¿Y qué vamos a apreciar con este corte longitudinal? Ponemos el gel, una cantidad suficiente para que se pueda transmitir el sonido y le colocamos con la muesca hacia arriba. ¿Y qué vemos en la imagen? Vemos un útero, la parte craneal hacia el lado izquierdo de la pantalla y la parte caudal en el lado derecho de la pantalla. Entonces, la ecografía que estamos haciendo aquí, este corte que estamos haciendo aquí longitudinal con la muesca hacia la parte de arriba se va a reflejar en la pantalla de la siguiente manera. Como podemos ver, podemos evidenciar al útero. Entonces aquí vemos el cuerpo, todo lo que está o lo superior o lo craneal va a estar al lado izquierdo de la pantalla y estamos hacia la muesca, estaría en la parte superior. ¿Qué hacemos después? Después nosotros para tener un corte transversal vamos a girar 90 grados en contra de las manecillas del reloj. Entonces, el movimiento que estamos haciendo en esta parte, y aquí bueno, nos estamos lateralizando y poniéndonos un poco oblicuos para ver los ovarios de la paciente. Entonces, lo que estamos haciendo con la mano acá en el transductor, podemos verlo acá. Entonces aquí giramos de lo que estábamos longitudinales, nos ponemos transversos y con esa movilización, esa angulación, ese corte oblicuo, podemos ver. Entonces aquí estamos viendo el ovario derecho a la izquierda de la pantalla y el ovario izquierdo a la derecha de la pantalla. ¿Ya? Entonces, el movimiento que hicimos con la paciente aquí, estuvimos en longitudinal, giramos, nos pusimos transversales, giramos 90 grados en contra de las manecillas del reloj y vemos esto. Vemos cómo giramos, tenemos un corte transversal, nos movemos hacia el lado derecho de la paciente, podemos ver el ovario derecho a la izquierda de la pantalla, nos movemos para el otro lado y vemos el ovario izquierdo a la derecha de nuestra pantalla. Entonces, eso sería un corte longitudinal y un corte transversal que nos permite valorar estructuras como son el cuerpo, el cuello y los ovarios y la anchura el ancho del cuerpo que nos permite ver ese corte transversal. Más sobre la técnica ecográfica. La paciente, en el caso de la ecografía transvaginal, debe tener una vejiga vacía. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir verle y tenerle al útero y a todas sus estructuras dentro del campo focal. Cuando tenemos una vejiga muy distendida y tratamos de hacer una ecografía transvaginal, ¿qué va a pasar? El útero se
va a movilizar, se va a perder del campo focal y no vamos a poder evidenciar todas las estructuras. Debemos utilizar un transductor con una frecuencia de 5 a 7 MHz que nos permite valorar las estructuras de forma correcta. ¿Cómo vamos a realizar en cambio la técnica aquí? En este caso, como podemos ver en el gráfico, se coloca primero una cantidad de gel, se coloca el preservativo, siempre con la precaución de que de sacar todas las burbujas de aire, que esto nos puede dar artefactos en las imágenes, entonces siempre con esa precaución. Aquí le estoy mostrando que al señalar la parte superior del transductor es del lado izquierdo de la pantalla y al señalar la parte inferior es la parte derecha de la pantalla. Entonces, vemos aquí, tiene una muesquita, no se ve de forma tan clara en el video, sí, aquí está la muesca. La muesca representa la parte superior o sería la parte derecha si nos ponemos con el otro transductor, con el convexo. Entonces, mire, si yo toco la parte superior, estoy tocando la izquierda de la pantalla o la derecha de la paciente. Si toco la parte inferior de este transductor, pues estoy tocando a la derecha del ecógrafo o a la izquierda de la paciente. ¿Ya? Entonces, tenemos igual, tanto en el convexo como en este caso, en este intracavitario, tenemos una señal que nos muestra hacia dónde están dirigiéndose las estructuras. En el anterior, por ejemplo, veíamos que la muesquita estaba aquí. Entonces, se dibujaba en la parte izquierda de la pantalla. En el caso de este transvaginal, tiene su muesquita en la parte de acá arriba, entonces nos demuestra que esta parte va a estar graficada al lado izquierdo de la pantalla, de su pantalla. Ya, vemos aquí entonces que con una suave rotación y angulación del transductor podemos evidenciar los cortes. Tenemos aquí el corte longitudinal y un corte coronal o transversal. Mediante movimientos podemos evidenciar si estábamos en un corte longitudinal con la muesca hacia arriba de la paciente, giramos 90 grados y nos encontramos con esta imagen. Esto en la ecografía transvaginal. Por ejemplo, aquí en la muesca del transductor que veíamos, vemos, está la parte anterior hacia arriba, que equivale a la parte derecha, bueno, izquierda sería del convexo, y la parte posterior, que es la que no se encuentra señalada. Como podemos ver aquí, entonces ingresamos de esta manera. Si tenemos aquí al útero, ingresamos por la vagina con la muesca o la dirección hacia la parte superior y tenemos un corte longitudinal. ¿Cuáles van a ser los movimientos del transductor? Generalmente en el plano sagital nos vamos a mover de izquierda a derecha, vamos a buscar al útero, vamos a buscar las estructuras, y en el plano transversal nos vamos a mover hacia arriba, hacia abajo. Esto nos permite igual visualizar el cérvix, visualizar el cuerpo uterino, visualizar el endometrio. Y en ambos planos vamos a hacer movimientos en vaivén para poder evidenciar las estructuras. Aquí vemos un gráfico que nos permite ver cómo ingresamos. Entonces, si la muesca está hacia la parte superior, nosotros para poder valorar al útero y al endometrio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un movimiento de palanca. Entonces, vamos a mover el transductor hacia abajo y vamos a poder evidenciar estas estructuras, tanto al útero como al endometrio. Pero si nosotros queremos ver al cérvix, nos alejamos un poco más de la zona, salimos un poco hacia la vagina, ¿y qué hacemos? Subimos y bajamos la punta del transductor y podemos evidenciar al cérvix, como bien lo dice aquí. Ahora, para ver un corte transversal, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacíamos con la abdominal, giramos en 90 grados en contra de las manecillas del reloj y podemos evidenciar un corte transversal. Entonces, ingresamos con el transductor tiene una muesca que nos muestra que es anterior, que es posterior, que es superior, que es inferior. Entramos con la muesca hacia la parte superior e ingresamos. Para poder ver útero y para poder ver endometrio, yo voy a hacer un movimiento de palanca. Voy a mover el transductor hacia arriba, la punta hacia arriba y la parte que estoy sosteniendo con mi mano hacia abajo. Eso me va a permitir evidenciar que el útero y el endometrio
En el caso de que queremos nosotros visualizar el cervix, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar con el transductor, igual con la muesca hacia arriba, pero ya no vamos a hacer el movimiento hacia arriba, sino vamos a hacer la punta hacia abajo y la parte que la estamos sosteniendo vamos a llevarla hacia arriba. Con eso vamos a poder visualizar el cervix. Y en el caso de que queramos ya un corte transversal, pues giramos el transductor 90 grados en contra de las manecillas del reloj y tenemos esto. ¿Qué podemos evidenciar aquí? En la parte longitudinal tenemos el cuerpo uterino, que lo vemos como una zona hipoecogénica, tenemos el endometrio, que es más bien hiperecogénico. Aquí, de igual manera, en la zona transversal, vemos un útero que está en axial, que está en una posición normal, no está lateralizado. Esta proyección nos permite ver si el útero se encuentra lateralizado. Cuando le vemos lateralizado a la derecha, pues el endometrio se encuentra hacia la derecha, lateralizado a la izquierda, pues le vemos al endometrio lateralizado o sabemos que el útero se encuentra lateralizado hacia izquierda o derecha. Para visualizar el cervix, como les decía, se tira el transductor ligeramente hacia afuera, lejos del orificio cervical externo, y se eleva la parte que estamos sosteniendo y la parte anterior del transductor se va hacia abajo y nos permite evidenciar de forma clara el cervix. Entonces, nuevamente, entre más estructuras normales veamos, más fácil se nos va a hacer entender lo que es una estructura normal. Podemos ver aquí el transductor, que es un transvaginal. No vemos, ¿no es cierto?, la vejiga, no estamos viendo su ventana acústica, le vemos al útero clarito, entonces sabemos que es un útero que estamos viéndolo por vía transvaginal. Es un útero en anteflexión, entonces vemos el cuerpo uterino, que es hipoecogénico, el endometrio, que es hiperecogénico. Ya vamos a ver, aquí está en una fase proliferativa, entonces tiene 3 rayitas hiperecogénicas, que ya vamos a ver más adelante. Vemos aquí el cervix, que es la otra parte del útero, no vemos nada más, no vemos líquido libre. Recuerden que en lo que hablábamos de anatomía al inicio, teníamos 2 recesos, el vésico uterino y un receso recto vaginal, que es la parte de acá, o recto uterino. Entonces, aquí veíamos el fondo de saco de Douglas, donde es frecuente que encontremos líquido libre. Sin embargo, en esta ecografía vemos un útero completamente normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entramos con nuestro transductor, como les había dicho, con la muesca hacia la parte superior. Entramos por la vagina, tenemos anterior, tenemos posterior, vamos ingresando. Aquí vemos adelante la vejiga, hacia la parte posterior se encuentra el recto. Entonces, ingresamos, sigo al cervix. Para llegar al útero, yo sigo al cervix. Aquí estamos ingresando, ya estamos viéndole aquí al cervix, vemos la línea endocervical, vemos aquí hay unos quistecitos de Nabot y seguimos ingresando. Seguimos ingresando, estamos en la parte más superior del cervix, sigo al cervix y ¿qué tengo? Al útero. Entonces voy encontrando el útero, veo aquí la continuidad. Para no perderme, voy siguiendo esta línea hiperecogénica que va desde el cervix. Como podemos ver, aquí es la unión del endometrio con el cervix y aquí ya podemos ver un endometrio ya más engrosado como una línea hiperecogénica. Entonces, para no perder, ingresamos, siempre la muesca, la parte superior, anterior, ingresamos, llegamos, aquí tenemos vejiga, tenemos recto, seguimos ingresando, encontramos al cuello, no nos perdemos, seguimos al cuello y tenemos al útero. Cuando ya estamos en el útero, entonces podemos visualizarlo. Tenemos aquí el miometrio, que es hipoecogénico, tenemos al endometrio más hiperecogénico. Aquí podemos ver una pequeña zona anecoica, que puede ser un poco de líquido, puede ser un quiste de Nabot. Eso le tenemos ahí. En este caso les voy a mostrar igual unos videos de cómo vamos ingresando. En este caso de aquí, vemos ahí, ingresamos con nuestro transductor. Estamos en vagina, llegamos, vemos vejiga en la parte superior, vemos útero, exactamente. Y aquí podemos ver el útero. Entonces, nuevamente, ingresamos con nuestro transductor, muesca hacia arriba, al lado izquierdo de la pantalla, ingresamos, vagina, vejiga hacia adelante, recto hacia atrás, es un útero en anteflexión, vemos el miometrio, vemos el endometrio y vemos el cervix. En el caso de acá, igual, ingresamos, vejiga hacia adelante, nos movemos transversal, recuerden, 90 grados en contra de las manecillas del reloj y podemos ver un corte transversal. Entonces,
Ingresamos con nuestro transductor, la muesca hacia arriba. Ingresamos, vagina, vemos vejiga, vemos también el recto, vemos el útero. Ya, eso es un corte longitudinal. Para un corte transversal, recuerden, giramos el transductor y ¿qué podemos ver cuando giramos el transductor? Un corte transversal. Por ejemplo, en este caso es un útero que está un poquito lateralizado a la izquierda. Es un poco rápido el video, sin embargo, vemos en el inicio cómo el endometrio está un poco lateralizado. No está completamente recto. ¿Ya? Entonces tenemos un corte longitudinal del útero con el transductor con la muesca hacia arriba y un corte transversal del útero con la muesca girada a 90 grados. Ya, ¿cuál es la morfología normal del útero y los anexos? Vamos a ir revisando eso también, que eso lo normal nos va a poder hacer que diagnostiquemos lo que no se encuentra dentro de lo normal. El útero se encuentra situado en la pelvis verdadera, recuerden, entre la vejiga y el recto, que estaría aquí en la parte posterior. Este es un corte longitudinal, es una ecografía pélvica, una ecografía abdominal. Vemos la vejiga llena, vemos el útero, como habíamos dicho, todo lo que es axial va a estar hacia el lado izquierdo de la pantalla. Entonces está situado en la pelvis verdadera, entre la vejiga urinaria y el colon. El cérvix va a estar sujeto a la línea media, por lo que es difícil que el cérvix cambie de posición. Sin embargo, el ovario sí, el útero, perdón, sí va a tener algunos cambios de posición debido, por ejemplo, a una vejiga demasiado llena o en el caso del recto que tenga contenido, puede movilizar en cierta manera al cuerpo uterino. Entonces, ¿qué es importante que siempre vemos en los reportes ecográficos? Útero en anteflexión, en anteversoflexión, etc. La flexión es el eje que forma el cuerpo en relación al cérvix. En cambio, la versión es el eje del cérvix en relación con la vagina. Podemos ver úteros en anteflexión o úteros en anteflexión y anteversión. Entonces, igual este es un útero en anteflexión. Como podemos ver aquí la vagina, el cuello se encuentra casi en la misma dirección que la vagina, entonces no tiene un eje. En cambio, pero sí lo que podemos ver que hacia anterior se dirige el cuerpo del útero en relación al cuello, entonces es un útero en anteflexión. Ya, aquí igual podemos ver, este es un útero en retroflexión. Como podemos ver, aquí está el cuello, aquí está la vagina. Entonces, si vemos que el cuello también está un poco inclinado, sin embargo, mantiene todavía un eje con la vagina, pero vemos que el cuerpo uterino está caído, está hacia atrás. Entonces, cuando veamos esta imagen, ya no le vemos al útero dibujado como en esta parte, no le vemos acostadito como se ve en esta imagen, sino le vemos como caído hacia atrás. En este caso, por ejemplo, si no es una paciente que tenga contraindicaciones para realizar la ecografía, se debería hacer una ecografía transvaginal, porque nos permite evaluar mejor. Por ejemplo, este útero en retroflexión nos puede incluso hacer confundir, aquí podemos ver como una masa, y en realidad es el fondo del útero. Podemos decir, estamos viendo un mioma, y no, en realidad es el fondo del útero. Entonces, en este caso nos permitiría apreciar mejor una ecografía transvaginal. En el caso de acá vemos un útero en retroversión, porque vemos cómo está totalmente caído también en retroversión y en retroflexión, tanto el cuello como el cuerpo del útero. Entonces, en este caso sería muy difícil valorarle desde una ecografía abdominal. Sería mejor realizar una ecografía transvaginal, ya que vamos a estar directamente en contacto con el fondo uterino. En el caso de acá, igual era una ecografía. Bueno, igual, en el parte de acá podemos evidenciar un útero también en retroflexión. ¿Ven? Está aquí la vejiga, está llena la vejiga anecoica y podemos ver el útero, pero vemos que se va hacia la parte posterior. Entonces, en estos gráficos nos permite apreciar de mejor manera lo que acabamos de decir. Por ejemplo, el útero antevertido. Entonces vemos un útero en relación a la vagina, perdón, con el cérvix. Un retrovertido, el cérvix se encuentra posterior a la vagina. En el caso de la flexión, podemos un anteflejado, esto en relación el cuerpo con el cuello.
Vemos que el cuerpito se encuentra hacia adelante en relación con el cuello uterino y un retroflexión o retroflejado, vemos que el útero se encuentra hacia posterior. Aquí está el recto, entonces aquí está el cuello y vemos que el cuerpo del útero se va hacia la parte posterior, entonces es un útero retroflexión. ¿Qué sería más fácil valorar en una ecografía transvaginal? Ahora, el tamaño y la forma del útero. El tamaño y la forma del útero, este es un estudio que se realizó en 263 mujeres, entonces nos da unas buenas valores o unas buenas referencias en cuanto a los tamaños uterinos. En el caso de la paciente nulípara, en el caso de la paciente nulípara, vamos a tener una longitud de 7.3 centímetros, un ancho de 4 centímetros y una altura del cuerpo de 3 centímetros. En la paciente primípara vamos a tener un tope de 8 centímetros, una media de 8.3 centímetros, un ancho de 4 y una altura de 4 centímetros o 3.9. En la paciente que ya ha tenido varios bebitos vamos a tener una longitud de 9.2 centímetros con un ancho de 5 y una altura de 4. En la paciente menopáusica sabemos que el útero al pasar de los años va a disminuir de tamaño, entonces vamos a ver una longitud de 6.7 centímetros, un ancho del cuerpo de 3.6 centímetros, una altura de 3. Y en la paciente que ya está en menopausia por más de 5 años va a ser un útero más pequeño todavía, con una longitud normal de 5.6 centímetros, un ancho de 3.1 y un alto de 2.5 centímetros. La longitud, ya vamos a ver cómo se mide. En el caso de acá, vemos un útero en periodo neonatal. ¿Por qué vemos una línea hiperecogénica? En este caso, en las pacientes en las pacientes recién nacidas, en ocasiones todavía hay un poco de estimulación de los estrógenos de la madre, entonces podemos ver un útero con un endometrio hiperecogénico, incluso en algunas casos, como podemos ver aquí, una parte anecoica es porque hay contenido de sangre. En ocasiones han visto en las recién nacidas, hay un poquito de sangrado, una pequeña menstruación, que es por la carga hormonal que tienen de la madre cuando estaban en el útero. Entonces, pudiéramos verlo de esa manera. El endometrio ecogénico, y hay incluso un diámetro más grande que en las pacientes, que en las niñas, que en las prepuberales. En el periodo infantil, el útero va a tener una forma tubular. Como podemos ver aquí, no es como una perita como la que veíamos en las ecografías anteriores, sino es más bien como un tubo. De hecho, el cervix es más grueso que el cuerpo uterino. Se dice aquí, periodo infantil va a medir aproximadamente una longitud de 2 a 3.3 centímetros. En el puberal, la longitud de 0.5 antero-posterior, es decir, a la altura, y va a tener la posición o la forma de una pera invertida, ya que el cérvix suele ser mucho más grueso que el cuerpo del útero. Ya, en el útero puberal. En el útero puberal vamos a ver una longitud aproximada de 3 centímetros y un ancho de 1.5 centímetros en las pacientes en el periodo prepuberal. Ya, en el caso del miometrio se va a presentar como una estructura hipoecogénica, como podemos ver aquí, pero es importante recalcar que el endometrio tiene 3 capas. En este caso tiene una capa interna, que podemos ver aquí, que es delgada, que está señalada con la I. Esta está cubriendo o es excéntrica al endometrio. Es compacta, es hipovascular y se llama también halo endometrial. En otras literaturas la vamos a encontrar como la zona de unión. La zona intermedia, esta es la más gruesa, la más homogénea, principalmente aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, los miomas. Es homogénea, se presenta un poco más hipoecogénica y va a estar separada de la externa o de la capa externa, que es menos ecogénica todavía, por esto, por las arterias o por los vasos arcuatos. Muchas veces vienen pacientes con diagnósticos de quistes miometriales, sin embargo, únicamente lo que estamos viendo aquí, estas áreas anecoicas, son los vasos arcuatos que recorren paralelamente al útero. Recuerden que la irrigación o los vasos uterinos vamos a tener a las arterias arcuatas que van a introducirse hacia el miometrio por las arterias radiales y que van a llegar hasta la parte del endometrio mediante las arterias espiraladas, que son las que se elongan durante la menstruación o durante el crecimiento del endometrio y después, bueno, la menstruación. ¿Cómo vamos a medir al útero?
Normalmente, bueno, esto es sacado de un consenso, del consenso MUSA, es una clasificación de la evaluación ecográfica de la morfología uterina, es una clasificación internacional, es algo que se debería estandarizar y es como todos deberíamos medir al útero. Sin embargo, para la práctica clínica no es tan reproducible y para hacer un diagnóstico en ocasiones no la usamos siempre. ¿Qué nos dice el consenso MUSA? El consenso MUSA nos dice medir primero del fondo hacia el inicio del endometrio, luego desde el inicio del endometrio hacia aproximadamente el istmo, en la unión del endometrio con el cérvix, en la unión del cuerpo con el cérvix, y luego hacer una tercera medición que sería ya únicamente el cérvix, sumar las tres y esa es la longitud total del útero. Sin embargo, como les digo, en ocasiones nosotros ingresamos y es fácil ver el útero, entonces podemos hacer una sola medida desde el fondo del útero hasta el istmo y del istmo hasta el final del cuello. Tenemos esas dos medidas, las sumamos y tenemos una longitud total del útero. En el caso, por ejemplo, del anteroposterior, igual en un corte longitudinal, vamos a medir desde la serosa de cada lado. Tenemos aquí un corte longitudinal y vamos a medir el diámetro anteroposterior. Y para medir la anchura, el diámetro, la anchura, vamos a hacer un corte transverso, un corte coronal y vamos a medir igual de un lado de la serosa a otro. Por ejemplo, aquí vemos un útero que está en una posición normal, no está lateralizado, el endometrio está central. Como les decía, este corte nos permite valorar si el útero se encuentra lateralizado hacia uno o a otro lado. Entonces, aquí, ¿qué podemos igual evidenciar? Como podemos ver aquí, igual podemos evidenciar lo que son alteraciones a nivel, podemos ver el útero, podemos ver aquí, ponemos un poco de Doppler color. Entonces, lo que les decía, en ocasiones, nosotros vemos pacientes que están reportadas con quistes miometriales, sin embargo, estos son los vasos arcuatos. Entonces, si ponemos un poco de color, de Doppler color, podemos ver esta vascularización uterina que recorre paralela a lo que es el útero. En el caso de acá, podemos ver el útero, es un útero que está en retroverso con en retroflexión igual y podemos ver aquí, en este caso nos está mostrando unas pequeñas calcificaciones de las arterias arcuatas. Esto se puede dar en aquellos pacientes que tienen la enfermedad de Mockenberg, es una calcificación a nivel de los vasos, es en pacientes antiguos, eso es algo totalmente normal. Y en el caso de acá, el gráfico nos muestra una calcificación que está cerca de la unión miometrio-endometrial. Esto también es algo que siempre reportan, calcificación a nivel de la unión miometrio-endometrial. Es algo que no tiene ninguna relevancia clínica. Entonces, en este caso, por ejemplo, se puede ver en pacientes que han tenido un curetaje, una dilatación, una histeroscopía, suelen formar este tipo de calcificaciones. Hay que tomarlas en cuenta debido a que se pueden confundir con miomas calcificados. Ya, en el caso del endometrio, recordemos que el endometrio va a variar de acuerdo al momento del ciclo menstrual. Entonces vamos a tener una fase proliferativa, que van a ser los primeros 14 días, y una fase secretora, que es los siguientes días después de la ovulación. Recuerden que la fase proliferativa está dirigida por los estrógenos y la fase secretora va a estar dirigida por lo que son la contraposición con la progesterona. Entonces, el endometrio va a tener una capa funcional o superficial, que es la que crece cada mes, y una fase y una capa profunda. Entonces, vamos a ver una interfaz ecogénica de unión del endometrio y el miometrio a nivel del diámetro antero-posterior máximo en el plano sagital. Es de lo que les hablaba, es la capa interna del miometrio. Como podemos ver aquí, se une al endometrio. Vemos aquí una parte hipoecogénica, luego vemos una línea un poco más hiperecogénica, que sería ya el inicio del endometrio, la capa funcional del endometrio, que sería esta partecita hipoecogénica, y vemos la línea endometrial que está en el centro. Esta línea endometrial es hiperecogénica. Entonces vemos este pequeño sándwich. Esto sería inmediatamente después de la menstruación. Entonces, después de la menstruación, pues no hay capa
funcional se ha despegado, ha salido. Entonces, ¿qué veo? Un endometrio hiperecogénico muy delgadito, de 3, 4 milímetros, no veo más. En esta fase es muy importante para valorar, por ejemplo, alteraciones como los pólipos, los miomas, me permite diferenciarla mejor, porque no es lo mismo ver un pólipo, que generalmente también es una lesión hipoecogénica, en esta etapa del ciclo donde tengo, yo sé que es un endometrio hiperecogénico, y acá en esta fase ya secretora donde tengo un endometrio grueso que me puede tapar o que me puede esconder algunas patologías. Entonces tenemos en la fase, inmediatamente después de la menstruación, pues vemos un endometrio lineal, un endometrio como una línea hiperecogénica. Después, en la fase proliferativa, ya un poco más tardía, ¿qué veo? Veo una estructura, ya un endometrio trilaminar, que lo van a encontrar reportado en los reportes de ecografía. Entonces, ¿yo qué veo? Una línea hiperecogénica que va a representar a la unión miometrio endometrial. Veo una línea hipoecogénica que va a ser el endometrio funcional, y veo esta línea del centro, una línea hiperecogénica que es la línea endometrial. Por ejemplo, esta línea endometrial se va a ver alterada, se va a ver ondulada en el caso de los pólipos. Entonces, a mí me puede sugerir, yo veo esta línea en la fase ya secretora, en la fase, perdón, proliferativa tardía, yo veo esta línea un poco oblicua, yo veo esta línea un poco ondulada. Entonces a mí me hace pensar, tal vez está ahí algo. Entonces repito, le llamo a la paciente, digo, terminando la menstruación, quiero volverla a valorar, la puedo valorar nuevamente. Y después de la ovulación, ¿qué va a pasar con la capa del endometrio? Se va a volver más hiperecogénica y se va a ver como lo que vemos acá, ya una capa más gruesa y hiperecogénica, que ha perdido esta capa característica que vemos, este endometrio trilaminar, sino se ha hecho ya más bien compacto. De todas maneras, seguimos viendo la línea endometrial en el centro, que es la unión entre las dos capas del endometrio de los dos lados uterinos. Ya, en la fase menstrual, entonces lo que decíamos ahora, en la fase menstrual vamos a ver como una línea hiperecogénica delgada, porque no tengo la parte funcional del endometrio. Entonces veo una línea muy delgadita, lo normal que mida de 2 a 4 milímetros. Al final de la fase folicular, o también la fase proliferativa folicular, es lo mismo, veo una triple línea. Esta triple línea, ¿qué es? La unión miometrio-endometrial, que yo veo aquí en la parte externa, veo una parte hipoecogénica y veo una parte hiperecogénica, que es la línea endometrial. En esta fase va a medir aproximadamente de 4 a 8 milímetros, y en la fase secretora veo una franja hiperecogénica de 7 a 14 milímetros. En este caso, como vemos, se ha perdido este endometrio característico, este endometrio trilaminar, y yo más bien le veo como una franja hiperecogénica que va a medir entre 7 y 14 milímetros. Por ejemplo, en este caso siempre vemos reportadas en pacientes premenopáusicas, a veces vemos hiperplasia de endometrio, en realidad vemos endometrios de 25, 28 milímetros. En ese caso se le debe llamar a la paciente cuando se encuentre en la fase proliferativa temprana, es decir, inmediatamente después de la menstruación, y podemos caracterizar mejor al endometrio, podemos evidenciar mejor las lesiones del endometrio. En el caso de la paciente posmenopáusica, como vemos aquí, la paciente posmenopáusica que no está recibiendo terapia de reemplazo hormonal, es decir, no se encuentra recibiendo tibolona, no se encuentra recibiendo ninguna terapia de reemplazo hormonal, la línea endometrial va a tener un grosor normal y que no nos va a preocupar, de 4 a 5 milímetros, 4 para algunas literaturas, 5 para otras. Entonces nos mantenemos 4 a 5 milímetros. Pero en aquella paciente posmenopáusica que se encuentra recibiendo terapia de reemplazo hormonal, podemos mantenernos hasta 8 milímetros. Entonces, si tenemos una paciente que está tomando tibolona, no vamos a decir que tiene una hiperplasia endometrial si vemos un endometrio de 7 milímetros, como estamos acostumbrados a que 5 milímetros sea el tope. 5 milímetros sí, pero en aquella paciente posmenopáusica que no se encuentra recibiendo terapia de reemplazo hormonal. ¿Cómo vamos a medir al endometrio? Entonces, al endometrio se le va a medir a nivel de la unión miometrio-endometrial,
de un lado al otro. En el caso, siempre en el lugar más grueso, esto vemos en un corte longitudinal. En el corte longitudinal movemos el transductor y buscamos la parte más gruesa del endometrio. Buscamos la parte más gruesa del endometrio y ahí trazamos, ponemos nuestros calipers. Entonces ponemos nuestro caliper, el unión miómetro endometrial superior, inferior y medimos. Entonces, en la fase menstrual, sabemos que inmediatamente después de la menstruación, 2 a 4 milímetros. Paciente con fase proliferativa, 4 a 8 milímetros. Fase secretora de 7 a 14 milímetros. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen alteraciones, una oligomenorrea, una menorrea, nosotros vemos ya en fases finales de la menstruación, cuando ya deberíamos ver una fase secretora, cuando ya deberíamos ver un endometrio de 7 a 14 milímetros, nosotros seguimos viendo un endometrio de 2 a 4 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguna alteración hormonal con la paciente? Averiguamos, buscamos. ¿Por qué les voy dando pautas clínicas? Porque, sin embargo, ustedes están estudiando un diplomado de ecografía, sí, pero esto les va a servir en su práctica diaria. Si yo tengo a esta paciente, ¿qué espero encontrarme en la ecografía? Porque no van a hacer muchos reportes ecográficos. Sin embargo, les va a servir para unir su clínica a lo que vayan encontrando en las imágenes. En este caso de acá, por ejemplo, yo tengo un endometrio irregular porque veo que esta parte de acá es más ancha que la de acá. Entonces voy a medir en la parte más gruesa. ¿Y qué pasa cuando yo tengo líquido en el interior del endometrio? Por ejemplo, vemos aquí líquido. Este líquido puede ser, se me ocurre, puede ser sangre. Bueno, aunque el contenido es anecoico, lo más seguro es que sea líquido. Veo líquido, puede ser en el caso, por ejemplo, de los endometrios atróficos, en la paciente posmenopausia, que tiene un endometrio muy atrófico, suele reunirse cantidades pequeñas de líquido en el interior del endometrio, pero esto no va a significar siempre que sea patológico. En este caso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a medir en dos partes del endometrio. Primero la parte superior y luego la parte inferior, sumamos las dos y ese es el grosor total del endometrio. En el caso que existan pólipos dentro del endometrio, tomamos la longitud incluyéndole a la lesión. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con un mioma submucoso, que es muy circunscrito, que ya vamos a ver más adelante cuando veamos sobre miomas, en este caso se deben tomar las medidas, una para el endometrio y otra para el mioma en sus 3 diámetros. En el caso del fondo de saco posterior, el fondo de saco posterior es la reflexión que se forma entre el recto y el útero. Este es un lugar donde siempre vamos a ver acumulación de líquido libre. Se cree que, bueno, se dice que es ascitis cuando es más de 20 milímetros. La reflexión más posterior e inferior de la cavidad peritoneal, como les decía, está entre el recto y la vejiga. Entre el recto y la vagina, perdón, luego es el lugar inicial de que se puede encontrar líquido intraperitoneal. Entonces, por ejemplo, en esta ecografía, en este video podemos ver, ingresa, vemos el cervix, ya, estamos viendo igual. En el caso de aquí vemos el cervix y aquí vemos una pequeña cantidad de líquido libre, ya. Vemos el útero está normal, es un útero en anteflexión. Vemos acá está la vejiga, en la parte posterior tenemos el recto, sabemos que es en anteflexión, ¿por qué? Porque está hacia la derecha de la paciente o al lado izquierdo de la pantalla. Entonces yo ingresé con mi transductor, hice el movimiento de palanca para poder encontrarle al miometrio, al endometrio, al cuerpo uterino, ingresé nuevamente. Vemos ingreso. Y aquí veo un poco de líquido libre en el fondo del saco. Vemos aquí está la línea cervical, también vemos la línea endometrial. Aquí podemos ver lo que es líquido libre en el fondo del saco. Pues tenemos un poco de líquido libre. Aquí vemos un endometrio que se encuentra un poco engrosado, hiperecogénico. Podemos pensar que tal vez está al final de la fase secretora. ¿Ya? En ocasiones también es normal que exista un poco de líquido libre a nivel del fondo del saco posterior. Está con el audífono prendido, tal vez si con el micrófono, perdón. Joana Sicho. Creo que Joana está saliendo de su trabajo. Bueno, en el caso del fondo del saco posterior también debemos decir que es un hallazgo que puede estar presente también en todas las fases del ciclo, porque recuerden que cuando se rompe un folículo en la ovulación,
puedo tener un poco de sangrado, entonces voy a ver un poco de líquido en el fondo de saco, puedo también tener secreción normal de lo que son los folículos, entonces puedo ver un poco de líquido en el fondo de saco, entonces muchas veces se van a encontrar reportes ecográficos que digan leve EPI. Todos vienen leve EPI, la paciente sin síntomas, la paciente sin dispareunia, la paciente sin fiebre, la paciente con una vagina limpia, sin siquiera secreciones, pero la ecografista le reporta leve EPI. Al señor, usted ha tenido dispareunia, sin dolor, veo exámenes, biometría normal, PCR normal, no es una leve EPI, no hay una leve EPI, no es un líquido patológico, a lo mejor se rompió un folículo, hay un poco de secreción, entonces siempre hay que unir la clínica a los hallazgos ecográficos. Hallazgos normales en todas las fases del ciclo, como dice aquí, pueden encontrarse pacientes asintomáticas. Normalmente eso sí va a ser anecogénico. Cuando tiene un poco de contenido sanguinolento, cuando vemos sangre, por ejemplo, vamos a ver, va a ser un poco, o va a ser muy ecogénica. En el caso de que sea patológico, podemos, por ejemplo, en el caso de una infección, vamos a ver que tiene ecos en su interior, entonces va a ser hipoecogénico, ya no va a ser tan anecogénico como en el caso de líquido. ¿Ya? Y en el caso de sangre, por ejemplo, en los casos de un embarazo ectópico, obviamente si vemos una cantidad grande y ya tenemos un HCG beta positiva, eh, no vemos embarazo intrauterino, entonces ahí sí nos va a servir como un diagnóstico, sabemos que en algún lado debe estar ese embarazo y que puede ser una ruptura de un embarazo ectópico. Depende, si yo veo una poca cantidad de líquido libre, como la ecografía que les indiqué, este líquido libre no es patológico, veo que es anecogénico, no le veo con ecos en su interior, no le veo hiperecogénico, no veo patológico. Puede ser que se rompió un folículo, puede que por las características del endometrio yo esté en una fase secretora, entonces justamente después de la ovulación, y puede que este líquido de aquí se deba a la misma ovulación. Ya, las localizaciones de los ovarios. Los ovarios pueden localizarse de acuerdo también a cómo se encuentra localizado el útero. Por ejemplo, en el útero, en el caso de lo más común que es un útero en anteflexión, voy a encontrar los úteros lateralizados, posterolateral. En el caso de un útero en retroversión, pueden encontrarse lateral y superior sobre el fondo de saco, pero sobre el fondo uterino. En el caso de un útero aumentado de tamaño, pues los ovarios se van a volver lateral, se van a colocar lateral y superiormente. En una paciente histerectomizada, los ovarios suelen unirse hacia la línea media y a veces los encontramos justo en el muñón donde estaba el útero. En un útero en anteflexión que va a estar lateralizado, por ejemplo, el ovario del mismo lado, hacia el lado lateralizado, por ejemplo, si está hacia el lado derecho, el ovario del lado derecho va a estar hacia el fondo uterino, entonces nos da pautas para saber dónde buscar a los ovarios. En ocasiones y al principio, sobre todo, es muy difícil localizar a los ovarios, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, porque son pequeños, tienen una longitud pequeña, tienen una longitud en una paciente premenopáusica de 4 centímetros, en ocasiones se encuentran como están, son tan laxos, pueden moverse, podemos encontrarlos, entonces depende mucho de su habilidad con el transductor de moverlo muy suavito, en un plano transversal, en un corte transversal, yo lo voy a mover hacia un lado y al otro y voy a hacer barridos de arriba y hacia abajo buscando a los ovarios, pero con mucha suavidad hasta poderlos localizar. Entonces podemos ver una imagen hipoecogénica con unas partes anecoicas o sonolucentes, es decir, los folículos, y yo ya tengo un ovario característico. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tengo otro videíto que creo que es el que vimos en un inicio. Entonces yo me voy hacia los lados, como veo estoy en un corte transversal y aquí puedo ver a los ovarios. Nuevamente, el punterito ya. Me dirijo aquí hacia los lados y puedo ver aquí uno de los ovarios. Tal vez aquí debíamos bajarle un poquito más las ganancias a la máquina y hubiéramos evidenciado de mejor manera los ovarios. Pero en la parte de acá podemos ver en un corte, en una ecografía abdominal, en un corte transversal, podemos ver esta zona hipoecogénica con unas zonas anecoicas que serían los folículos. Tenemos el ovario derecho a la izquierda de la pantalla y tenemos el ovario izquierdo a la derecha de la pantalla. Ya, en el caso de los ovarios van a variar de tamaño
y van a variar de forma de acuerdo al momento del ciclo en el que se encuentren. El aspecto del ovario cambia con la edad, con la fase del ciclo. El tamaño normal de un ovario aproximadamente de 2.5 a 5 centímetros por 1.5 centímetros de ancho. Va a tener normalmente en una mujer premenopáusica entre 5 a 7 folículos, no quistes. Si yo veo esto en una ecografía, muchas de las pacientes llegan, el doctor me dijo que tengo varios quistes en mi ovario derecho, tengo varios quistes. Sí, es una imagen quística porque es una imagen que tiene contenido líquido en su interior, veo una imagen negra, veo una imagen anecoica. Sin embargo, si mide menos de 3 centímetros, no lo vamos a llamar quistes, pueden ser folículos dominantes o folículos, etc. En el caso de aquí, vamos a ver que es normal entre 5 a 7 folículos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un folículo dominante que ya está grande y en el caso de acá, por ejemplo, vemos un folículo que ya se rompió. Entonces, vemos aquí en la fase folicular o en la fase proliferativa, si nos vamos con el endometrio, aquí vemos en la fase de la ovulación, ya tenemos un quiste, no sería un quiste, una parte anecoica, un folículo que mide aproximadamente de hasta 2.5 hasta 2.7 centímetros, y luego vemos que este se rompió y vemos aquí la formación del cuerpo amarillo o del cuerpo lúteo. En la zona en donde se rompió el folículo, aquí también podemos ver otro cuerpo lúteo, otro donde se dio la ruptura del folículo. ¿Cómo vamos a medir a los ovarios? Le vamos a medir en 3 dimensiones, longitud total del ovario, que va desde la parte, este sería en un corte igual longitud, bueno, en el corte transversal podemos verle al ovario, vamos a girarle un poquito, vamos a verle en un corte longitudinal y le tomamos las medidas más grandes, las más largas, luego de arriba hacia abajo y giramos en un ángulo de 90 grados y le buscamos igual. Le vemos en la parte, en corte transversal, igual le podemos buscar y le vemos al ovario, igual tomamos la tercera medida. Normalmente el tamaño del ovario puede variar mucho, por lo que se recomienda que más bien los manejemos con volúmenes. Los volúmenes, recuerden, en alguna clase el volumen generalmente en el ecógrafo está dado por la multiplicación de estas 3 longitudes y se multiplica por una constante que es 0.52. En el caso de aquí, por ejemplo, como decía, por su variabilidad es mejor medirlo en volumen. Vemos que el volumen va a ser el total del tamaño de la longitud por la anchura y por la altura del ovario. Entonces vemos que en los primeros años de vida va a tener un volumen aproximado de 3.6 centímetros cúbicos, en la menarquia de 4.2 a 8 centímetros cúbicos, y en la paciente adulta se puede, algunos estudios incluso, dependiendo obviamente de la morfología del ovario, porque más adelante también vamos a ver un poco de lo que es ovario poliquístico, vamos a ver que normalmente puede tener un volumen de 9.8 a 20 centímetros cúbicos. Y en la paciente posmenopáusica, que obviamente ya no hay acción de las hormonas, entonces vamos a ver que decrecen estos ovarios y podemos tener un volumen de 2 centímetros cúbicos hasta 10 centímetros cúbicos. Ya. En el caso de las pacientes, en el caso de las trompas de falopio, las trompas de falopio generalmente son muy difíciles de evaluar a menos que tengan líquido o alguna colección en su interior. Por ejemplo, pus en el caso del biosalpins o en el caso del litrosalpins cuando tenemos secreción, tenemos líquido seroso en su interior. Entonces es una estructura ecogénica ondulada que aproximadamente en ancho mide de 8 a 10 milímetros con una longitud de 7 a 12 centímetros, se dirige posterolateralmente desde el útero hacia detrás del fondo de saco hasta los ovarios. Su luz no es visible, a menos obviamente, como les decía, que tenga líquido. ¿Cuándo vamos a ver anomalías de las trompas? Cuando haya una infección, en el caso de los embarazos ectópicos, que las vamos a ver dilatadas con el contenido del embarazo en su interior, o en el caso de las neoplasias. Por ejemplo, aquí vemos una trompa, es una trompa esto es un hidrosalpinx, vemos un contenido anecoico, anecogénico, con un reforzamiento acústico aquí en la parte posterior. En la trompa de acá, en cambio, vemos un material un poco más hipoecogénico. En este caso podemos pensar que esto más bien sea pus y no sea líquido únicamente como en el gráfico de acá. Ya, entonces aquí
igual, vamos a revisar lo que es un video. Ya, entonces aquí vamos a revisar más o menos todo lo que habíamos dicho. Ingresamos con el transductor, recuerden la muestra hacia arriba, ingreso, visualizo el cervix, veo ese poco de líquido libre que está en el fondo del saco posterior. Ya, vemos aquí la línea endocervical. En ocasiones, por ejemplo, en la ovulación, ustedes van a encontrar un poco de líquido anecogénico a nivel del cervix. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de moco, entonces siempre es la señora que llega y dice, el doctor me dijo que estoy con una inflamación del cuello, sin embargo, a veces es solo el moco que está acumulado en el cervix. Aquí vemos el líquido libre del que les hablaba, es un líquido libre normal. Entonces vemos un endometrio un poco engrosado, vemos un endometrio hiperecogénico. Entonces podemos pensar que la paciente tal vez está en la fase secretora y que ese poco de líquido libre que encontramos ahí sea posterior a la ovulación. Entonces vemos un útero en anteflexión, vemos el líquido libre en poca cantidad, vemos el endometrio hiperecogénico, vemos al miometrio que es hipoecogénico, aquí estamos midiendo el endometrio, como les decía, desde la línea o desde la unión miometrio endometrial hasta la otra unión miometrio endometrial o línea de conjunción, ya, o líneas de unión como se describe en otras partes. Igual, aquí estamos midiendo el útero, antero-posterior, también vemos longitudinal, como les decía, por ejemplo, aquí están midiendo en un solo corte, no están haciendo las 3 medidas que nos recomienda el consenso MUSA. Ya estamos revisando, hacemos un corte transversal, giramos el transductor 90 grados, aquí podemos ver igual el endometrio, vemos que no está lateralizado este útero, ¿por qué? Porque el endometrio está en la zona central, no le vemos que se va hacia ningún lado, le vemos la zona, la línea endometrial en el centro, que es más hiperecogénica, y la vemos que está totalmente rectita, ¿ya? Igual hacemos el corte o la medida para ver el ancho del útero. Nos vamos igual hacia el lado izquierdo de la paciente y vemos los ovarios. Entonces aquí vemos a los ovarios como estructuras elípticas, ¿no es cierto? Hipoecogénicas con estas áreas anecoicas que serían los folículos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 folículos aproximadamente. Entonces es una paciente que se encuentra dentro de lo normal. ¿Ya? Nos vamos ahora hacia aquí tenemos un corte transversal del ovario y aquí medimos el ancho del ovario. Nos vamos hacia el otro lado y ¿qué podemos ver aquí? Aquí vemos un folículo, que vemos un quiste un poquito, una área anecogénica un poco más grande. Entonces esto puede ser un folículo dominante. Sin embargo, deberíamos medirlo, aproximadamente puede llegar a medir hasta 27 milímetros. Entonces esta paciente estaría esta vez ovulando del lado derecho. ¿Ya? Pues, por ejemplo, aquí, bueno, le miden total al endometrio, lamentablemente no vimos que he medido únicamente el ovario, pero podemos pensar que ese es un folículo dominante. Ya, las indicaciones. ¿Cuándo vamos a realizar una ecografía? ¿Cuándo vamos a realizar una valoración ecográfica en ginecología y obstetricia? Existen algunas indicaciones, esto está recogido de algunos estudios, entonces básicamente las indicaciones serían las siguientes: evaluación del sangrado uterino en mujeres pre y posmenopáusicas, generalmente esta es la causa más frecuente por la que nos solicitan una ecografía, evaluación y seguimiento de una masa pélvica, evaluación, signos y síntomas de una infección pélvica, por ejemplo, en este caso, si yo ya veo un hidrosalpingo, un acceso tubovárico, veo líquido libre en fondo de saco en buena cantidad, pero es una paciente con síntomas, veo un líquido hipoecogénico, evaluación de anomalías congénitas del tracto uterino, evaluación del dolor pélvico, de la dismenorrea, localización de un DIU, por ejemplo, la localización de un DIU es otra de las indicaciones frecuentes o de las solicitudes frecuentes para una ecografía ginecológica, evaluación de anomalías endócrinas, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico,
evaluación del suelo pélvico, evaluación del ciclo menstrual, el grosor del endometrio, el desarrollo folicular, eso sobre todo en técnicas de reproducción asistida, evaluación y seguimiento al tratamiento de pacientes con infertilidad. Por ejemplo, en los casos en los que damos inducción de la ovulación, nosotros debemos ir valorando el tamaño del folículo para dar la medicación en el día de la ovulación, detección de la malignidad pélvica, evaluación cuando hay un examen clínico limitado de la pelvis, es decir, estábamos haciendo un ecofast y nos llamó la atención algo en el útero, algo en el ovario, entonces tenemos ahí otra indicación, evaluación de las complicaciones de la cirugía pélvica, de un parto, de un aborto, por ejemplo, retención de los productos de la concepción, orientación para procedimientos quirúrgicos o intervencionistas, evaluación pre y postoperatoria en estructuras pélvicas, evaluación y seguimiento de la gestación en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre, y seguimiento y caracterización de las anomalías que ya vimos en exámenes previos y pues les estamos dando un seguimiento. Ya, en la elaboración del informe ecográfico que también me solicitaron que dé el día de hoy, ¿qué debe tener su informe ecográfico? En la foto que ustedes le envían a su paciente, ¿qué debería incluir cada imagen? Y estas son normas dadas por la ISWOC. Identificación de la paciente. Siempre debe ir el nombre de la paciente o al menos el número de cédula de la paciente, el número de historia clínica de la paciente, la institución en la cual se está realizando el examen, la orientación. En este caso, por ejemplo, aquí nosotros sabemos con esto que está a la derecha, que está a la izquierda, para que el clínico también se oriente. Detalles de configuración, a veces la frecuencia del equipo, como podemos ver aquí, e identificación de la estructura en los casos que no sea obvio. Por ejemplo, si tenemos un útero, no vamos a estar anotando útero al lado, sino por ejemplo aquí lo que anota en la ecografía dice it's a boy. En este caso es una ecografía obstétrica y pues nos estaba definiendo el sexo del feto. En la elaboración, el registro de imágenes, idealmente todos los hallazgos deben registrarse, todo lo que veamos, si es posible, imprimirse, ya sea en un medio digital, en papel, en archivos del paciente. Esto nos sirve como un documento médico legal. Las imágenes deben ser como menos, incluir todas las mediciones y los hallazgos anormales. Por ejemplo, no vamos a estar tomando una foto de desde varios ángulos al útero, sino más bien si encontramos un mioma, pues tomamos la foto de la medición del mioma y la incluimos para que el clínico también la pueda valorar. Se debe almacenar copias de todas las imágenes, eso es muy importante, bueno, ahora sobre todo en medios digitales, que sería lo más importante. No vamos a imprimir tantas imágenes. El objetivo del informe ecográfico, ¿cuál va a ser? Que responda a la pregunta clínica original y también le proporcione información para que el clínico pueda darle el manejo oportuno a la paciente. Debe ser preciso, debe ser claro, debe ser conciso y debe ser lógico, ¿ya? A veces vemos también que nos mandan informes demasiado largos, demasiado con palabras largas, con palabras que a veces la mayoría de los colegas no entienden, entonces que sea muy conciso, que sea muy claro, que sea muy lógico, que pueda despejar todas las dudas de quien les está solicitando la ECO o en su caso de ustedes que están tratando a la paciente. Debe ser escrito y emitido por el ecografista que realiza el examen. Él es el responsable de todo lo que esté anotado ahí. No sé si en lo que son los aspectos médicos legales, igual la doctora Magali les debió haber hablado sobre los aspectos, sobre la firma, el sello de quién hace este reporte. Escribir inmediatamente al terminar la evaluación, esto es muy importante, no podemos ver 3, 4 pacientes y después sentarnos a escribir los hallazgos, está mal, porque nos vamos a equivocar, nos vamos a olvidar y vamos a omitir algo. Y lo más importante, sobre todo en ustedes que recién están empezando en la ecografía, buscar el asesoramiento cuando sea necesario. Si algo dudamos, si algo no estamos seguros, siempre buscar la ayuda de otro colega con más experiencia o que tenga un poquito más de formación. Debe ser impreso, debe tener la fecha, debe estar firmado por el responsable. El uso de plantillas sí nos ayuda a mantener la coherencia y también nos sirve, por ejemplo, para si queremos hacer un estudio a nivel de nuestra institución, porque nos permite tener un modelo estandarizado. Sin embargo, como les decía, siempre lo más conciso y corto posible. Uso de terminología que se entienda fácilmente y que sea estandarizada, es decir, que todo el equipo lo conozca.
Abreviaturas solo si son estándares, es decir, si todo el equipo los conoce. Cualquier acción o recomendación que usted como clínico, porque ustedes la mayoría también son clínicos, y como ecografista también deben reportar sus recomendaciones. Incluir conclusiones o explicaciones alternativas. Por ejemplo, muchas veces vemos en los reportes ecográficos complementar con HCG-beta, hacer seguimiento con HCG-beta, complementar con exámenes de laboratorio. Si no estamos todavía 100% seguros, entonces incluyamos este tipo de conclusiones, sugiriendo al clínico algo más que tal vez pudiera recomendarle a usted para llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. En el informe ecográfico se debería incluir algunas cosas como por ejemplo el historial de la paciente, no el historial largo, sino por ejemplo paciente nuligesta que de tantos años acude por alguna sintomatología. ¿Qué estructuras se examinaron? La descripción de los hallazgos. ¿Cómo interpretan ustedes los hallazgos? Yo veo una masa a nivel de miometrio hipoecogénica de bordes regulares con vascularidad que circunda, entonces estaría en relación a un mioma. Entonces esa es la descripción de los hallazgos, de interpretación de los hallazgos, mioma intramural de 2 por 3 por 4 centímetros con volumen aproximado de tanto. Entonces, más o menos así iría su reporte ecográfico y sus conclusiones. Ninguna lesión por este medio o conclusiones mioma intramural, etcétera. Ya, los contenidos del reporte, información del paciente, siempre debe ir los nombres, fecha de nacimiento, historia clínica, información del ecografista, el nombre de quien realizó la ecografía, el hospital en donde se está realizando, qué tipo de ecógrafo se utilizó. En ocasiones ponemos el modelo, algunas de las características, el método de examen que se hizo mediante transductor, intracavitario, mediante convexo, mediante ecografía pélvica, mediante ecografía transvaginal, para que el clínico también se oriente. Cualquier limitación, por ejemplo, si la paciente por alguna cuestión no pudimos realizar bien el examen, nos quedó inconcluso, en el caso de pacientes con interposición de asas, con una vejiga mal llenada, entonces todo eso debe ser reportado. Una historia básica, por ejemplo, la fecha de última menstruación, a veces ponemos la fecha probable de parto, en el caso de las ecografías obstétricas, la duración del ciclo menstrual de la paciente, si es posible, si la paciente se encuentra en menopausia, si la paciente está en anticoncepción o está utilizando terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, esto es muy importante. Como les decía, en el caso del endometrio, muchas veces he visto biopsias de endometrio en pacientes con terapia de reemplazo hormonal, con un endometrio de 6-7 milímetros, cuando por la terapia de reemplazo hormonal es algo que está dentro de parámetros normales. Entonces, en su examen ecográfico y para valorar las imágenes, para reportar las imágenes, ustedes van a guiarse en 3 consensos. Todos deberíamos unificar con conceptos y deberíamos guiarnos en 3 conceptos, en 3 consensos. El primero es el MUSA, que evalúa la morfología del útero. El segundo y es el IETA, que es la terminología internacional para todo lo que son tumores del endometrio. Y por último, ovarios, que es el IOTA, es el Grupo Internacional de Análisis de Tumores de los Ovarios. Entonces, estos 3 consensos de opinión han dado algunas pautas para estandarizar los hallazgos que encontramos en nuestra ecografía ginecológica. Entonces, en el caso del informe ecográfico, en el caso del miometrio, siempre nosotros debemos valorar el miometrio. Dentro de esto estamos englobando lo que es la dirección del útero, la orientación. Entonces aquí hablábamos de la flexión, de la versión, si está en anteflexión, está en anteversión. Por ejemplo, aquí podemos ver un útero en anteversión y en anteflexión, porque en realidad el cervix en relación con la vagina le vemos anterior, y al igual el útero, el cuerpo uterino también se encuentra anterior al cuello. Entonces tenemos un útero en anteversión, en anteflexión, posición axial, lateralizada a la izquierda y a la derecha. Decía aquí que se pueden valer del corte transversal. Si yo veo en el corte transversal una línea endometrial lateralizada a la izquierda, lateralizada a la derecha, pues yo ya sé cuál es la posición del útero. Entonces es un útero, un útero axial, un útero lateralizado a la izquierda, a la derecha, en anteflexión, en anteversión. La ecoestructura, ¿cómo vemos la estructura del miometrio? Si vemos la estructura homogénea, si vemos la estructura heterogénea. Por ejemplo, este es un útero normal, vemos un útero hipoecogénico homogéneo, porque vemos básicamente, bueno, tal vez vemos unas pequeñas
partes aquí anecoicas, podemos decir tal caso un miometrio, bueno, para mí sería un miometrio hipoecogénico homogéneo, porque es un miometrio de apariencia normal. La forma, por ejemplo, si vemos una forma globular, en algunos casos, por ejemplo, en la adenomiosis, siempre vemos un útero, un cuerpo uterino como el tonel, entonces ve un útero gordito y más pequeño, más agrandado en sus diámetros, sobre todo anterior y posterior. El contorno externo, podemos verle regular o lobulado. Por ejemplo, cuando vemos aquí lo que son miomas subserosos, vamos a ver un contorno externo lobulado, no va a ser un contorno liso. Y la movilidad, este es el signo de deslizamiento, denominado sliding. ¿Cómo vamos a ver este signo del movimiento y para qué nos va a servir? Con el transductor vamos a empujar el cuello uterino y vamos a ver si el útero se desplaza, sobre todo en el fondo del saco posterior. Vamos a ver la movilidad en relación con la serosa que está acá en la parte posterior. Esto me sirve para que, por ejemplo, pacientes con antecedentes de endometriosis, recuerden que la endometriosis así genera adherencias del útero hacia los fondos de saco. Entonces, en ese caso vamos a ver un útero con poco o nada de movilidad. Eso también nos va a servir para que para comunicarle que no es móvil al clínico. En el caso de que le vaya a operar, ya puede estar pensando en algunas pautas para su cirugía, en el caso de que existan demasiadas adherencias. Y en el caso que veamos un miometrio heterogéneo, es decir, un miometrio ya con patología, vamos a reportar. Vamos a reportar la lesión, cómo se ve ecogénicamente, cómo está ubicada, el tamaño y la localización, dónde está, en la cara anterior, está en la cara posterior, estará en el fondo, etc. Entonces, en el consenso MUSA nos da algunas pautas. Vemos lo primero que les decía, la posición del cuerpo del miometrio, básicamente del útero, si está en anteflexión, en retroflexión, en retroversión o en anteversión. La longitud, que les había dicho, bueno, en realidad el consenso nos dice que tomemos 3 medidas, sin embargo, en la práctica clínica casi no se realiza esto. Podemos realizar una medición desde el fondo hasta el istmo y del istmo al cervix, sumar las dos y tenemos la longitud total del útero, el diámetro antero posterior en un corte longitudinal desde la serosa de la cara anterior hasta la serosa de la cara posterior. Los bordes, vemos si es un borde lobulado, perdón, aquí es las paredes del miometrio, si son paredes simétricas o asimétricas. Por ejemplo, aquí vemos simetría. Vemos que la relación es 1 a 1. Sin embargo, acá abajo en este segundo dibujo vemos una simetría. Vemos que la pared posterior es mucho más gruesa que la pared anterior. Por ejemplo, esto sucede en los casos de la adenomiosis. En los casos de la adenomiosis, siempre la pared posterior del útero se suele ver más gruesa, tiene una predilección por la cara posterior. Aquí, por ejemplo, también vemos otra simetría. ¿Por qué? Porque está llena de miomas la paciente, entonces vamos a reportar un útero con paredes asimétricas. El contorno del útero, si vemos un contorno regular, liso, podemos ver aquí, incluso aquí vemos un mioma, pero por ejemplo este mioma no está deformando la serosa, no está deformando el contorno uterino, o podemos verle lobulado o irregular, que también podemos reportarle. Entonces vemos aquí que por los múltiples miomas el contorno del útero se ha vuelto irregular. Y por último también es muy importante hablar sobre la unión miometrio-endometrial o la zona de unión. Esta es una zona de unión normal, regular, no vemos ningún problema. Puede encontrarse interrumpida, por ejemplo, si aquí tenemos un mioma submucoso, un tipo 1, que ya veremos más adelante de qué se trata, aquí estaría cortando esa unión miometrio-endometrial. En este caso, por ejemplo, vemos una unión miometrio-endometrial irregular. Esto a veces se ve en la adenomiosis y o no podemos verle. En este caso, por ejemplo, vemos un útero en retroverso y no nos deja ver razón. En todo eso tenemos que reportar. Entonces, reportamos un útero en anteverso flexión de tanto de longitud, se me ocurre de 7 centímetros por 4 centímetros por 3 centímetros. En el caso que estuviera asimétrico, asimetría de la pared posterior, relación 2 a 1, el contorno es irregular, lobulado, la línea miometrio-endometrial o la zona de unión la veo interrumpida, la veo tal vez irregular, entonces eso también le va a dar pautas al clínico para el tratamiento.
Ya, en el caso de la patología de miometría, como les decía, se debe reportar y esto vamos a ver con más detenimiento, pero está dentro también del informe ecográfico en lo que sería la clase ya de patologías del miometrio. La ecogenicidad, ¿cómo es la masa? La masa es homogénea, la masa es heterogénea. Por ejemplo, aquí vemos una masa homogénea. Esto estoy más que seguro que sería un mioma. Vemos con bordes regulares o podemos ver heterogénea. Por ejemplo, aquí vemos con zonas quísticas, es decir, con zona hiperecogénica. Y aquí, por ejemplo, vemos una masa de contenido homogéneo, pero es hiperecogénica. Estos son miomas a veces que tienen una degeneración grasa, entonces se ven así y no tienen sombra acústica, porque si esto fuera un mioma calcificado, pues si yo tengo una calcificación, recuerden que eso me da sombra acústica. La localización, ¿en dónde está la masa? ¿En dónde está la lesión? Yo le veo anterior, le veo posterior, le veo a nivel del fondo, ¿en dónde está? Si yo veo una lesión mal definida, las lesiones, la medición puede ser inexacta. Por ejemplo, en el caso de la adenomiosis, es muy probable que no podamos distinguir de forma correcta lo que es la lesión. Entonces, si vemos que engloba más del 50% del miometrio, vamos a decir que es difuso. Y si vemos que engloba menos del 50% del endometrio, pues vamos a decir que es una lesión localizada. De igual manera, en la adenomiosis vamos a ver que la adenomiosis puede ser difusa y puede ser localizada. Entonces, estos adenomiosis cuando se encuentran localizadas, menos del 50% del miometrio. En el caso, también vamos a ver el cuerpo uterino, entonces vamos a ver los siguientes datos. Longitud, diámetro antero-posterior, el diámetro transversal, ¿qué sería la longitud uterina? ¿Qué sería el tamaño uterino? Las paredes miometriales, como habíamos hablado, si son simétricas, si son asimétricas, la ecogenicidad general. El miometrio es homogéneo, es heterogéneo. Las lesiones miometriales, si están bien definidas como en los miomas, mal definidos como en la adenomiosis, el número, cuántos miomas o cuántas lesiones, yo veo 1, 2, 3, en el caso de más de 4 lesiones, yo voy a medir solo las de mayor tamaño. La localización, si yo veo masas grandes, clínicamente relevantes, ¿en dónde están? ¿Están anteriores? ¿Están posteriores? ¿Dónde están esas masas? El sitio. En el caso de los miomas, por ejemplo, podemos hablar, hay una clasificación de la FIGO que es del 0 al 8, entonces va poniendo posiciones de los miomas, se correlaciona mucho con la FIGO que utilizamos, igual para clasificarles a los miomas en el contexto clínico. El tamaño, el diámetro máximo, los tres diámetros, el diámetro longitudinal, anteroposterior y el ancho. Y en el caso de que emitan sombra, si estas lesiones emiten sombra, por ejemplo, en este caso yo veo un mioma que emite un poco de sombra, como podemos ver aquí hacia los lados. En el caso de acá vemos sombra como ventilador, esto es típico, por ejemplo, de la adenomiosis. Da como en lluvia, digamos, es más o menos así la sombra que proyecta. En cambio, aquí vemos un mioma calcificado y vemos una sombra acústica muy parecida a lo que hayan visto, por ejemplo, en los cálculos de la vesícula. Entonces, es más compacta esta sombra. Sin embargo, cuando vemos este tipo de sombra que está acá, nosotros sabemos que pudiera estarse tratando de una adenomiosis. En el caso del miometrio vamos a decir si el patrón vascular es uniforme o no es uniforme. Recuerden que poníamos el Doppler, veíamos a los vasos arcuatos, veíamos a las radiales. En este caso pudiera ser útil utilizar, por ejemplo, el Doppler de potencia, se nos permite ver vasos de densidades más bajas, de velocidades menores, entonces pudiera ayudarnos, por ejemplo, en el caso para evaluar el endometrio, que generalmente es avascular. El patrón vascular de una lesión del miometrio, si está, por ejemplo, circulante o está alrededor de la lesión, o si traspasa a la lesión. Esta, cuando traspasa la lesión, generalmente no es directamente proporcional al grado de malignidad, pero, por ejemplo, nos pudiera hacer pensar un poquito más en un proceso maligno, ¿ya? En el caso del endometrio, ya les había comentado cómo se mide el endometrio, entonces es posible evaluar o no el endometrio. Por la presentación a veces del útero es muy difícil. Por ejemplo, los casos de los úteros en retroverso no los vamos a poder ver desde una visión abdominal, entonces vamos a tener que hacer un corte a nivel transvaginal para poder valorar ese endometrio. La ecogenicidad del endometrio, si es homogéneo, si el endometrio es heterogéneo, recuerden las hiperplasias de endometrio.
Entonces, unión endometrio-miometrial, ¿cómo veo yo esta unión que es la que les hablaba mucho? Por ejemplo, bueno, creo que más adelante tenía un dibujo de la unión miometrio-endometrial. Aquí más bien me está hablando de la línea, que hablábamos de la línea endometrial. Por ejemplo, le veo a la línea continua, una línea normal, sin interrupciones. En cambio, por ejemplo, pudiéramos ver una ondulación, como les decía, ya nos hace pensar que tal vez existe un pólipo. Aquí dice línea endometrial, si es lineal, si no es lineal, si es irregular, si no está definida, no le puedo ver. La patología focal, si yo veo tal vez un mioma submucoso, ¿qué estoy viendo a nivel del endometrio? En el caso, por ejemplo, de los anexos vamos a medir a los anexos, como les había dicho, en un corte longitudinal del ovario vamos a medir el diámetro más largo, el anteroposterior, y en un corte transversal del ovario, pues vamos a medir el ancho. El tamaño de ambos ovarios debe ser en 3 planos, el número de folículos cuando estén presentes, la fase del ciclo. Por ejemplo, en pacientes que están buscando embarazo, es muy importante realizarlo entre el tercer o quinto día. Contamos el número de folículos, podemos reportar eso, más de 7, sabemos que la paciente tiene una buena reserva folicular, y eso le pudiera también ayudar al clínico en el caso que él esté buscando causas de infertilidad, trompas de falopio, si son visibles. Por ejemplo, en el caso de las trompas podemos verlas cuando hay un hidrosalping, un piosalping, un hematosalping, cualquier anormalidad vista en los anexos, todo eso se debe describir. La presencia de lesión anexial es cuando llamamos lesión a algo que nos llama la atención en el endometrio, llamamos al perdón, en el ovario, llamamos lesión ovárica aquella que no está de acuerdo al momento funcional del ovario, es decir, es incompatible con la función fisiológica normal. Ya vimos que al principio, en la fase folicular, en la fase proliferativa, nosotros tenemos pequeños folículos menores a 10 milímetros. Sin embargo, ya al cerca de la ovulación tenemos uno de ellos que va a crecer más acelerado que los demás, llegando incluso a un tamaño de 2.7 milímetros que después se va a romper. Vamos a ver después al cuerpo amarillo. Ese cuerpo amarillo también puede ser confundido con un quiste. Si vemos presencias de tabiques, tejido sólido, proyecciones, los tabiques van a ser unas líneas delgadas que van a ir de un lado del quiste hacia el otro. Si vemos proyecciones papilares, por ejemplo, aquí vemos una papila, que es una prolongación desde las paredes externas del quiste, desde aquí, que va a medir siempre más de 3 milímetros. Si mide menos de 3 milímetros, no lo llamamos papilación, simplemente le llamamos una irregularidad de la pared. Paredes internas y externas. En el caso de los tumores líquidos vamos a valorar pues las paredes internas, pero en el caso de los tumores sólidos más bien vamos a ver las paredes externas. ¿Cómo es la ecogenicidad? Por ejemplo, aquí vemos un quiste endometriósico típico hipoecogénico en vidrio esmerilado, que puede en ocasiones, cuando hay un poco de inexperiencia, puede confundirse con esta parte de abajo, que este es en cambio un quiste hemorrágico. También lo vemos a este quiste hemorrágico con contenido hipotogénico. Sin embargo, vemos unas trabeculaciones, lo vemos trabeculado. Esto es típico de un quiste hemorrágico que también ya vamos a revisar más adelante. Las lesiones de los ovarios se van a clasificar según el nombre de loculaciones, el número de tabiques. Por ejemplo, unilocular, vemos uno solo y vemos afuera la corteza o el estroma del ovario. Unilocular sólido, vemos un componente sólido dentro del quiste. Multilocular, vemos al quiste y además vemos múltiples tabiques que lo dividen. Multilocular sólido, le vemos igual, muchas divisiones y vemos algún componente sólido en el interior. Por ejemplo, eso vemos en el caso de los teratomas, se ve a veces una calcificación en el centro que da un poco de sombrados. En el caso de sólido, cuando más del 80% es hiperecogénico, entonces, por ejemplo, eso podemos ver ya en los tumores, igual en los teratomas se ve mucho este tipo de tumores sólidos. Y los no clasificables, cuando no podemos llegar a un diagnóstico, no podemos verlos, tal vez porque no los podemos visualizar de forma correcta, no los podemos visualizar en su totalidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un quiste unilocular simple, vemos un quiste anecogénico que no tiene ninguna área sólida, no vemos tabiques. Un quiste unilocular sólido, vemos aquí una pequeña papila, estoy segura que esto mide más de 3 milímetros.
En el caso del quiste multilocular simple, vemos todo contenido, por ejemplo, aquí hay un poco de contenido hipoecogénico, un contenido anecogénico, vemos dividido por tabiques, pero no vemos áreas sólidas. En este caso de acá vemos un multilocular sólido, pues vemos que está dividido por varios tabiques, tiene varias loculaciones o varias cámaras o multicameral también lo llaman algunos, pero vemos aquí lo que son un poco de calcificación. Ya el sólido, cuando vemos que más del 80% del tumor no tiene contenido líquido, sino solamente sólido. Y en el reportar el tamaño de las lesiones, siempre en 3 diámetros, excepto en el papilar, que reporta el ancho de la base y la altura. En el caso del flujo de los tumores, todo tumor debe evaluarse con el Doppler Color, todos debemos colocar el Doppler Color. No tiene tanta significación lo que hacíamos antes del índice de pulsabilidad, índice de resistencia, sin embargo también se lo puede utilizar. Puede clasificarse como no veo flujo sanguíneo, un flujo mínimo, un flujo moderado o muy vascularizado o un flujo marcado, ¿ya? Y la presencia de líquido libre, que es la cantidad de líquido en el fondo de saco de Douglas, y se mide en un plano sagital en el diámetro antero-posterior más grande. Y eso también siempre debe estar registrado. Presencia de líquido libre, tantos ml, no veo ausencia de líquido libre, normal. Fondo de saco de Douglas libre. Y el informe obstétrico les voy a dar en el momento que veamos todo lo que son ecografías obstétricas. No sé si alguien tal vez tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro de la charla. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Una parte quería que por favor me ayude. Al momento de hacer la medición del endometrio, Ya. cuando existe líquido, ahí no le comprendí muy bien que si se medía las paredes del endometrio y luego el líquido, es casi al inicio, estábamos. Sí, también lo tenía por acá en el reporte. Ajá. Verá, en esta parte, cuando nosotros tenemos, exacto, cuando nosotros tenemos líquido, nosotros reportamos la presencia de líquido tantos ml, sí, pero el endometrio, el grosor del endometrio es solo lo que comprende endometrio. Sí, por ejemplo, aquí se ubican los calipers. Entonces vemos cómo estamos midiendo calipers, sumamos el del borde anterior y el del borde posterior, eso sería el grosor del endometrio. Y podemos reportar pequeña cantidad de líquido libre o podemos medirla igual en un plano perpendicular, igual decimos tantos ml de líquido dentro del endometrio. Sí podemos por separado, pero en el caso, en cambio, de los pólipos que vemos dentro del endometrio, medimos una sola, digamos así, el endometrio. Pero en el caso del líquido libre, por separado. Ok, a ver si le entendí bien. Mido las dos paredes, tanto la anterior como la posterior. Exacto, y sumo. Ese es el grosor del endometrio. Ajá, ese es el grosor del endometrio. Y luego el grosor del líquido. Puedo yo reportar líquido dentro de la cavidad, tantos ml. Ah, ok, ahí ya me quedó un poco más claro. Esa es la parte que tenía un poco de duda. Muy gentil, doctor, gracias. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más tal vez? Doctora Cristina, la hiperplasia endometrial, un endometrio mayor de 15 milímetros, ¿es indicativo de hacer un estudio histopatológico? Depende. Por ejemplo, si usted está hablando de una paciente posmenopáusica, obviamente que sí, un endometrio de 15 milímetros es indicativo de una biopsia. Sin embargo, si usted está hablando de una paciente premenopáusica, yo le recomendaría que usted haga el estudio después, inmediatamente después de la menstruación. Si aún así, después, inmediatamente de la menstruación, vemos un endometrio engrosado de 15 milímetros en la fase proliferativa inicial, sí, sería una recomendación de una biopsia. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Era una charla un poquito larga porque me pusieron varios temas ahí. Igual les voy a seguir repitiendo a medida, por ejemplo, en las charlas me dieron una secuencia, entonces estaba primero esto, luego iba lo que es obstetricia y luego volvíamos a gineco.
Entonces, más bien he preferido darles primero lo que es ginecología, todo lo que es patología miometrial, todo lo que es patología de endometrio cervix, todo lo que es patología de ovario, para después irnos a lo que es embarazo. ¿Por qué? Porque después viene una parte mucho más complicada que le va a dar el doctor Guerra, que es Doppler en obstetricia. Entonces estaría mejor que estén frescos en conceptos básicos de obstetricia para que él después tome lo que son los un poquito más complejo, que ya es Doppler y malformación. Doctora Cristina, en el estudio transvaginal, en caso ¿Ya? de que presentemos, se hace siempre los cortes en contra de las manecillas del reloj, pero Sí, imaginemos siempre. que no vemos, por decir, alguna patología en el fondo uterino. De pronto estamos ante un mioma grande, qué sé yo. En ese momento podemos pasar a hacer un estudio Abdominal o contralateral. No, si no alcanzamos a ver, estamos en el transvaginal, pero si no alcanzamos a ver alguna patología, hacemos inmediatamente un estudio abdominal. Sí, claro que sí, está perfecto que ustedes se complementen. ¿Por qué? Porque como les había dicho al principio, incluso en algunos centros está indicado hacerles ecografía pélvica a todas, y cuando hay alguna duda, ahí se hace una transvaginal. Nosotros en nuestro medio estamos acostumbrados. Paciente que ya tuvo relaciones sexuales, transvaginal. Obviamente vamos a tener una mejor caracterización de las estructuras, porque manejamos mejor, visualizamos mejor con el transvaginal. Sin embargo, nos podemos complementar tranquilamente. Vemos un mioma grande, como me explica usted en el fondo, pero no le alcanzamos a medir, porque ustedes recuerden que al tener una mayor frecuencia los transvaginales, pero tienen una visión mucho más pequeña. Es decir, vemos apenas al útero y a los ovarios hacia los lados. Si necesitamos medir ese mioma, si necesitamos medir esa masa, entonces nos podemos tranquilamente valer de una ecografía abdominal. Vas a pedir a la paciente que vaya, rellene la vejiga en cierta cantidad y regrese. Incluso estas masas grandes a veces no necesitan una vejiga completamente llena, se pueden visualizar sin mayor problema. Sí, está muy bien indicado y eso sería una buena práctica. Doctora Cristina, en el eco abdominal, ¿cuál es el corte ideal para ver los ovarios? Sería el corte transversal. Nos movemos hacia los lados porque en un corte longitudinal va a ser muy difícil visualizarlo. Entonces en el corte transversal nos giramos hacia un lado, siempre dirigiendo hacia la parte superior nuestra muesca y vamos evaluando ovario derecho, ovario izquierdo. Con un poco de presión los podemos visualizar. Y en el transvaginal nos iríamos así mismo en el corte transversal contra las manecillas Exactamente. hacia En los el vasos. corte transversal. Exacto, ustedes recuerden que los vasos ilíacos están posterior y encima de los vasos ilíacos vamos a encontrar a los ovarios. Incluso nos podemos ayudar un poco con el Doppler, ponemos el Doppler, identificamos vasos ilíacos y al ladito y un poquito más hacia el útero vamos a encontrar a los ovarios. Doctora Cristina, algo que llama la atención, luego de la ovulación en el endometrio, vemos una imagen hiperecogénica. ¿A qué se debería esa Eso, eso se debe a veces a la secreción que dejan las mismas glándulas endometriales por la estimulación. Como ya es a la fase secretora, entonces tenemos un poquito más las glándulas crecen un poquito más, las que glándulas se preparan para el endometriales posible embarazo? exactamente. Ya. Entonces, como tenemos ya aquí la influencia de la progesterona, pues le podemos ver un poquito más, es una fase secretora, entonces le vamos a ver más blanca, más hiperecogénica. ¿Cuáles serían los parámetros para hacer un diagnóstico de un ovario poliquístico ecográficamente? Bueno, en el caso del ovario poliquístico nos guiamos ahora por otro tipo lo que son los criterios de Roma. Entonces vemos un volumen ovárico mayor a 10 ml, nos podemos servir de lo que son la presencia de folículos de más de 12 en uno de los dos ovarios. Entonces, además sumado a la clínica, bien sea a la oligomenorrea, a la acné, etcétera, los otros ¿El tamaño criterios de que los también folículos tenemos. sería importante? Claro, sería importante, más o menos aproximadamente de 2 a 9 milímetros. Uh-huh. No sé si tienen alguna otra duda.
Yo tengo otra inquietud, doctora. Claro. Respecto del estudio en fertilidad, el estudio del endometrio, ¿cuáles serían los días adecuados para hacer la ecografía? Entre el tercero y el quinto día, eso se llama ecografía basal. En la ecografía basal yo puedo valorar mejor y se debería solicitar entre el tercero y el quinto día. Ya, he escuchado que también se puede hacer entre las 11 y 12, al día 11 o 12 para medir el tamaño del endometrio. Me decían que menos de 7 milímetros podría tener problemas para embarazarse. No sé si es así. Bueno, básicamente en fertilidad se pide una ecografía basal entre el día 3 al día 5 para valorar lo que son pólipos, como les decía. Si usted pide ya una ecografía en el día 11, en el día 12 vamos a tener ya un endometrio un poco más engrosado. Y recuerden que una de las causas de infertilidad también son los pólipos endometriales, entonces sería mejor valorarlo entre el día 3 y el día 5. Tenemos otras formas de valorar también lo que son en el caso de la ovulación, en el caso de para lo que es infertilidad. Sin embargo, la ecografía que se debe solicitar en el estudio de infertilidad es la ecografía basal entre el día tercero al día quinto del inicio de la menstruación. Entonces el endometrio ahí tendría que ser entre de 3 4 milímetros, de 3 a milímetros, 5. 3-4 milímetros, sí, hasta 4 4 milímetros. Ok, ya me doctora, muy gentil. Bueno, si no existen más dudas, nos veríamos el día de mañana a las 8 para revisar un poco lo que es patología del miometrio. Ok. Bueno, Gracias, doctora. Muy buenas noches. gracias. Hasta Buenas mañana. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Una buena noche.